Este tercer problema es parecido al anterior, pero en la segunda parte yo introduzco un concepto nuevo, que es equivalente en agua del calorímetro. Primero voy a hacer como repaso el planteo de cuál es el estado final o la temperatura final de una mezcla en un calorímetro, ¿sí? Un calorímetro ideal que no pierde calor, donde yo pongo 200 gramos de agua a 80 grados centígrados y 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Voy a hacer rápidamente el cálculo de cuánto calor necesito para calentar el hielo de de menos 10 grados a 0 grados, este calor Q sub 1. Después, cuánto necesito para fundirlo, esto sería el calor Q sub 2. Y hasta ahí veo a dónde va a parar esta recta de enfriamiento del agua. ¿Cuánto sería el calor Q sub 3 que puede llegar a ceder el agua enfriándose desde 80 grados centígrados hasta 0? ¿Sí? Bueno, el calor Q sub 1 es la masa del hielo por el calor específico del hielo por temperatura final 0 menos 10 grados centígrados. El calor específico del hielo es 0,5, la masa son 100 gramos y esto me da 500 calorías. El calor Q sub 2 es la masa del hielo por el calor de fusión, son 100 gramos por 80 calorías sobre gramo, 8000 calorías. Y lo que eventualmente puede llegar a dar el agua es la masa del agua, calor específico del agua, por temperatura final 0 grados menos la inicial, 80 grados centígrados. Esto es tanto como 200 por 1 por menos 80, son menos 16.000 calorías. O sea que me sobran de estas 16.000 calorías, me sobrarían para fundir el hielo, calentar el hielo, calor sensible, y fundir el hielo hasta acá. O sea que el equilibrio va a estar por esta zona. ¿Sí? Y esta temperatura es mi incógnita. Bueno, a plantear la ecuación más general. Sumatoria de los calores intercambiados con el exterior es igual a sumatoria de las masas por los calores específicos por los delta T más la sumatoria de los calores latentes. Esto es 0 y me queda. Voy a hablar primero del hielo. Vamos a plantear estos dos directamente. Q1 son 500 calorías más 8000 calorías más la masa original de hielo, que ahora ya es agua, por el calor específico del agua, por la temperatura menos 0 grados. Temperatura final incógnita, menos 0 grados centígrados. Y ahora lo que cede el agua. Lo pongo como un término positivo, pero si lo miro tiene que ser negativo. Son 200 gramos por una caloría sobre gramos grados centígrados por la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 80 grados centígrados. Esto va a ser negativo, por lo tanto todo este término es negativo. Quiere decir que mal no voy. Voy bien. Si resuelvo esta ecuación y despejo la temperatura, me va a dar 25 grados. ¿Está? Bueno, esa es la primera parte del problema. Ahora resulta que yo hago el experimento y en vez de dar 25 grados la temperatura, cuando mido con el termómetro, me da que se fundió todo el hielo, que la temperatura quedó en
30 grados. Temperatura final, 30 grados centígrados. ¿Qué pudo haber pasado? Que medí mal, cualquier cosa. Pero la idea acá es la siguiente. Quizás el calorímetro tiene su propia capacidad calorífica. Cuando el calorímetro contenía el agua a 80 grados centígrados, asumimos que el calorímetro también está a 80 grados centígrados. No es que yo tengo el calorímetro a una temperatura, le tiro agua a 80 grados y después le tiro hielo. Normalmente, el recipiente que contiene el agua, suponemos que está a la temperatura inicial del agua. ¿Sí? Y entonces la pregunta del problema es, si la temperatura final resulta en 30 grados centígrados, ¿cuál es el equivalente en agua del calorímetro? O sea, considerando que el calorímetro fuese de agua, imaginémoslo, o de un material cuyo calor específico fuese igual al del agua, ¿de cuántos gramos es la masa de ese calorímetro? Eso es el equivalente en agua del calorímetro. El calorímetro obviamente será de aluminio, de vidrio, de algún metal o de algún otro material, no de agua, pero yo digo, esa cantidad de metal equivalen a tantos gramos de agua. Su capacidad calorífica es la de tantos gramos de agua. Eso es el concepto de equivalente en agua del calorímetro. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, voy a plantear esta misma ecuación y van a ver dónde pongo ahora la incógnita, el equivalente en agua del calorímetro. Miren, no voy a reescribir todo porque básicamente el dato es que esto cortó por acá, digamos. Acá eran 25 grados centígrados. Ahora resulta que la temperatura final son 30 grados centígrados. El agua, la combinación agua más calorímetro tiene más capacidad calorífica. Voy a hacer esta. Yo sé que el calor intercambiado con el medio es 0 y digo, 0 es igual a 500 calorías más 8000 calorías más la masa del hielo ya fundida por el calor específico del agua, 1 caloría sobre grados centígrados, esto es dato, son los 100 gramos, por 30 grados menos 0 grados. Es el calentamiento de ese hielo ya fundido completamente de 0 a 30. Más, y acá viene la incógnita, los 200 gramos de agua, más la masa equivalente del calorímetro, como si fuera agua, por el calor específico del agua, porque yo estoy pensando que ese calorímetro es de agua, por la variación de temperatura, 30 grados menos 80 grados centígrados. Y ahora es como si tuviera agua más algo que parece agua o que lo tomo como agua. Y esta es mi incógnita. Si yo despejo esto, veo que la masa o el equivalente en agua del calorímetro es de 30 gramos. Según mis cálculos, 30 gramos. Ese es el concepto de equivalente en agua del calorímetro.